Bueno, bienvenidos a la reseña y opinión de Metal Gear, por fin, lo hemos jugado y todo, Sí. Venga, vamos a contaros Metal Gear Solid. Sí, vamos a contaros qué nos ha parecido. Bueno, vamos a empezar como siempre por la calidad de los componentes, que la verdad es que no deja nada que desear. Está bastante bien, en mi opinión. El tablero se ve perfectamente, las casillas, donde movernos, las miniaturas se distinguen también perfectamente. Creo que la verdad es que la calidad del juego es bastante buena. El manual tampoco está mal. Puedes encontrar fácilmente todos los símbolos, todo lo que necesites. Está perfectamente reflejado en el manual. Voy a hacer un hincapié, de acuerdo con todo, no tengo nada que objetar. Las cartas muy de engramaje, Sí. todo muy nítido, muy claro. No se comba nada. Está todo bien. Hoy en día hay que decirlo. Sí, está bien, no se comba, ¿vale? Está todo perfecto. Y las miniaturas, especial mención a las miniaturas, ¿vale? Porque creo que están muy bien, ¿vale? Están, vale, las iré diciendo por pantalla, que las iré poniendo. Están un puntito, yo diría que un puntito por encima de, por ejemplo, Zombicide o Cthulhu de Mayday. Es que están muy bien. Tienen mucho detalle. Están bastante chulas. Ya te digo, un puntito por encima de. Que la peana tiene su dibujo. Sí, tiene su escenografía en la peana y demás. Pero sí, me sorprendió porque, a ver, este juego es de Cool Mini or Not, entonces pues más o menos te esperas pues una calidad de Cthulhu de Mayday o Zombicide que ya está bastante bien, ¿vale? Pero sí es verdad que me sorprendió porque dije, ostras, es que están muy bien, ¿vale? Sigue siendo PvC, pero sí es verdad que me recuerda un poco a las que hemos tenido de Monolith, de Champions de Rokugan, por cómo está hecha la base y demás, que son también bastante espectaculares. Sí. Así que muy bien, nada que puntazo que se lleva. La calidad es buena, la de este juego, la verdad. Suscríbete. Bueno, pues la preparación no tiene complejidad, es decir, tú te cogerás tu libro de misiones, tenemos un libro de campaña o también tenemos unas misiones que se pueden jugar sueltas y ahí te va a decir cómo se prepara el escenario, que es poner las losetas, te coges los personajes con sus cartas, armas, equipo que tengan. No tiene una preparación tediosa ni complicada, no, ¿vale? Para a lo mejor hay que poner cámaras o no hay que poner cámaras. Sí, o te dice los tokens que tienes que poner, tanto en el tablero como fuera, porque trae un token para seguir la dirección en la que hay que resolver las activaciones de los enemigos, cosa que también se agradece porque siempre lo tienes ahí como recordatorio y es simplemente un token puesto en una esquina del tablero. Entonces, la verdad es que la preparación se hace muy sencilla. Sí, es fácil de y es de agradecer. Sí, o sea, lo montas en, yo qué sé, 5 minutos. Sí. También depende un poco de la misión, si la misión tiene más tableros o demás, pues... Lo que tardes en buscar las cosas, más que en Sí, pero es verdad que trae un inserto bastante majo, con su hueco para los tokens, lo puedes tener bastante bien organizado. De hecho, trae una caja para ir guardando las cartas que vas desbloqueando, ¿vale? Según vas avanzando, pues yo que sé, te has conseguido la pistola, te has conseguido, yo que sé, no sé qué carga. Y lo puedes ir guardando, entonces en la cajita sabes que tienes tu equipo ya inicial para esa aventura. Entonces, eso es. Bastante, yo creo que se hace bastante fluido y no da pereza sacarlo, ¿vale? No. Que a veces estos juegos dices, joder, que es un poco hasta que lo preparo todo. Desde el principio no da mucha... No, es fácil de sacar a mesa, sí. Y vamos al meollo, vamos a ver qué nos ha parecido. Bueno, ¿quién empieza? Tú mismo. Yo. Venga. Vale, tenemos básicamente dos tipos de misiones en el juego, ¿vale? Sí. Misiones de sigilo, de infiltración. Infiltración, ¿vale? Le llaman. Sí. Entiendo, si habéis jugado al videojuego, yo no lo he jugado, ¿vale? Pero si habéis jugado al videojuego, esto os va a encantar. ¿Vale? Yo por lo que he oído, está clavado el videojuego. Yo no sé si está clavado el videojuego, pero está muy bien hecho, ¿vale? Sí. Entonces tenemos misiones de sigilo, de infiltración, de colarte y demás, y que no te vean y demás, o misiones de pegarte con el jefe de turno, ¿vale? Sí. Que eso es más pegarte a las claras, ¿no? Sí. Entonces, de las de jefe hemos jugado hemos jugado en total 4 partidas, ¿vale? Cuando hacemos la reseña de jefe creo que hemos jugado una. Sí. Y las demás han sido de infiltración. Sí. ¿Vale? Entiendo que las de jefe depende un poco a quién te enfrentes, porque ellos tienen su propio comportamiento y demás, lo cual está bien, porque no es lo mismo enfrentarte a uno que enfrentarte a otro. ¿Vale? Pero no deja de ser un combate más directo. ¿Vale? Sí. Intentar, bueno, pues acabar con el jefe. Las de infiltración, al menos las que hemos jugado nosotros, a mí me ha parecido que están muy bien. Sí. O sea, muy bien, porque creo que es, no voy a decir el único juego, ¿vale? Porque seguro que hay juegos que no hemos jugado, pero es uno de los juegos que mejor hace lo del sigilo, porque sí que puedes jugar mucho a lo típico de me voy a colocar en la puerta, espero que pase el guardia,
salgo por detrás y me voy hasta el otro sitio y me escondo. Entonces, sí que haces mucho eso de ostras, es que de hecho había alguna partida que hasta el final no, ¿sabes? Dices, bueno, ya me van a ver, ya no me queda otra y me lío a tiros. Pero sí es verdad que eso se puede hacer mucho y me ha parecido una maravilla en ese sentido. Es súper sencillo, pero mola un montón esto de, no, es que estoy aquí detrás de la caja, espero que pase el guardia, a lo mejor que haces un turno, no hago nada. Y pasa el guardia, luego te mueves a otro sitio para que no te vean. Me ha parecido que está súper conseguido. Porque es verdad que si haces ruido, por llamarlo así, puedes sospechar que estás en algún sitio o incluso puedes alertarlos porque ya esté claro que estás en ese sitio. Pero juegan mucho con eso, ¿no? En que cuidado con lo que haces porque pueden sospechar que estás ahí. Si, por ejemplo, vas a atacar a un guardia, más te vale aniquilarlo porque si no va a hacer ruido o va a dar la voz de alarma y van a saber dónde estás. Entonces, esta mecánica la tienen muy bien implementada y además el hecho de que la línea de visión no sea de un punto a un punto, sino que comprendan una serie de casillas y si en esas casillas hay algo que bloquee, da igual, una pared, lo que sea. Sí, ahora lo vamos a explicar. Puedes estar como escondido y en ese caso no te aplicaría, ¿no?, el que te vean tan fácilmente. Así que da pie a unas situaciones que te permiten esconderte, que no te permiten en otros juegos. Y eso la verdad es que está muy bien implementado y es bastante divertido. Luego, el sistema funciona básicamente, si es verdad que a lo mejor aquí esto está un poco, no lioso, pero no, tenían que haber utilizado la terminología, va por puntos de acción. Entonces tú con tu personaje tienes 4 puntos de acción y en la tarjeta de tu personaje pues tú eliges en qué gastas esos puntos. Entonces a lo mejor yo qué sé, combate, ¿cómo era? De derribo, ¿no? Hacer un combate para derribar al suelo a un enemigo, pues eso te cuesta 2 puntos de acción, ¿vale? Entonces tú gastas, si quieres, no los quieres, no tienes por qué gastar. No, claro. Y es verdad que las acciones que puedes hacer en la propia tarjeta te viene que da 2 tiras, el daño que hacen y tal. Entonces es muy sencillo, es muy inmediato ponerte casi a jugar, porque a poco que eres un poquito en mal y dices, bueno, sé que esto, pues vale, pues gasto aquí esto y hago tal. Entonces creo que fomenta en ese sentido mucho la inmersión, porque no estás pensando la complejidad de la gestión de tu personaje, sino, oye, ¿qué quiero hacer? Quiero derribar a este tío, quiero correr, quiero tal. Y es bastante rápido y directo. Cada personaje tiene capacidades especiales suyas propias, en función del personaje, para hacerlo más temático y demás. Así que está bastante bien. Sí es verdad que tiene un punto con la línea de visión que rompe un poco la magia, ¿vale? La magia de la inmersión. Entonces, tenemos aquí un pequeño montaje y os vamos a explicar, ¿vale? Para que veáis y demás y tal. Porque a veces da situaciones contraintuitivas. Y entonces es como, y te saca, en ese momento te saca, ¿vale? Entonces, como ha dicho Penélope, ¿vale? La línea de visión tiene que cumplir 2 puntos muy sencillos, ¿vale? Este es el guardia y veis que tiene una flechita, ¿vale? Esto es hacia donde está mirando el guardia, ¿vale? Los héroes no tenemos flechita, estamos mirando para todos los lados, ¿vale? Podemos mirar para donde sea. Entonces, para que un enemigo nos vea, bueno, o pueda vernos, tiene que cumplirse 2 condiciones. Una, que esté orientado hacia la fila o columna en la que está la miniatura que quiere ver, ¿vale? Entonces en este caso está mirando para acá, perfecto. Si estuviera mirando para acá, pues como está hecha esta fila, perfecto. Tiene todo el sentido. Es decir, si yo le pongo mirando para la pared, ¿cómo me va a ver? No me puede ver. Y si está mirando para esta otra pared, pues tampoco me ve, ¿vale? Una vez, si cumple este requisito, hay que trazar un cuadrado rectángulo, ¿vale? Donde los límites del mismo son las miniaturas. Es decir, en el borde exterior de la casilla en la que estén las miniaturas. Entonces en este caso sería, pues tengo que ir por aquí y hacer así el cuadrado, ¿ves? Para acá y para atrás. Si aquí en medio, ¿vale? Una vez trazas ese cuadrado que incluye estas 2 miniaturas, si aquí en medio no hay paredes, puertas, obstáculos con línea roja, ni nada que bloquee la línea de visión, pues automáticamente ya te estás viendo, ¿vale? Él ya nos está viendo en este caso, ¿vale? Entonces ahora, otro ejemplo, nos vamos a poner en la puerta, ¿vale? Y yo me voy a poner aquí, ¿vale? Está mirando hacia mi fila o columna, perfecto, ¿vale? Y el segundo paso es trazar el cuadrado o rectángulo. En este caso, ¿vale? Como estamos en la misma columna, pues es justamente, simplemente, este rectángulo de casillas, ¿vale? Por lo tanto me ve, porque aquí en medio no hay nada. Pero claro, ¿qué pasa si yo hago así? ¿Vale? En teoría está orientado hacia mí, me puede ver, tienes que trazar el cuadrado, pero claro, el cuadrado ya va a ir por aquí, sale por aquí, va por aquí y vuelve por aquí. Y entonces en esta zona del medio aquí tienes ya una pared. Por lo tanto, según las reglas, aquí no me ve. Y es contraintuitivo y dices, joder, este tío en la puerta, ¿cómo es posible que no me veas si estoy aquí? Pues dices, bueno, si estás aquí te lo puedes medio imaginar que está ahí pegado a la esquina y demás y tal. Pero sí es verdad que da situaciones de estas, como este ejemplo, que te rompe un poco la magia porque dices, ¿cómo no me va a ver?
Claro, pero que nosotros contamos con que está justo aquí y no que esté justo aquí. Y que haya un ángulo. Claro, pero es que estás aquí. Es que si me dijeras que está aquí, ya. dices, hombre, claro, tiene pero todo el que tú sentido del partes mundo. de que está en el quicio de la puerta y a lo mejor está en la parte de atrás y no todo llega a alcanzarlo. Supongo que esa es la razón por la que es así. Pero te permite esconderte en un tablero que si no, no tendrías oportunidad. Es decir, que quitando este ejemplo y demás, que es verdad que a veces en alguna partida nos ha pasado y es como te rompe un poco la magia y dices, no me vale, da en la puerta, leche, hace así y me ve, es que no hay nada en la habitación, como no me vale. No se asoma. Entonces rompe un poco la magia, pero sí es verdad que para el resto de situaciones funciona ese sistema de línea de visión funciona tremendamente bien para que el juego te permita hacer esto de me voy escondiendo aquí, dejo pasar a un guardia, me muevo, te permite hacer una es estrategia. Es verdad que tiene ese puntito débil de que a veces en alguna escena estás ahí y dices, ahí va, y te saca un poco y dices, ya, no estoy ahí, esto es un... Entonces, vale, que sepáis que tiene ese pequeño defecto a nuestro modo de ver, ¿vale? Con el mecanismo de la línea de visión, que es verdad que para los demás funciona bastante bien. Pero a mí me parece súper divertido. Está muy divertido, funciona muy bien. Está muy divertido. Hay una cosa que quiero mencionar sobre este juego. Es un juego que no es muy gruesa la caja, es estrecha y pesa un quintal. Pesa mucho, sí. Sí. O sea, tampoco trae 800. Tú lo ves así, tan pequeño, y dices, no pesará mucho. Cuando lo vas a coger, dices, ostras. Sí que pesa. Que entiendo que pesa más por el cartón. No es que te vayas a dejar los brazos. Sí, no, pero sorprende. Por el cartón y las cartas, porque miniaturas no trae 800 miniaturas. Tú tienes los 5 o 6 héroes y guardias, no sé si hay 12 o 15, y los 5 jefes, ¿vale? Porque la versión de tienda, la versión de preventa que sacaron, pues tiene más cositas y demás. Sí. Entonces, pero es verdad que sorprende y es porque el gramaje de las cartas y de todo el troquel y demás, pues es bastante bueno. Entonces, al final, claro, pesa un montón. Entonces, sí decir que, por ejemplo, yo no he jugado a este juego porque... Al videojuego. Vale. No soy de videojuegos, no me tiran, entonces no juego en general a videojuegos. No conocía antecedentes de él y me ha encantado el juego de mesa. Me lo he pasado muy bien. Es que está muy bien. Haciendo todas las acciones. Luego, además, dice que es un juego de acción táctico espionaje. Totalmente a favor de este juego. Es que lo hemos comentado, no lo queremos comentar tú, pero lo de las cámaras está muy chulo. O sea, tú a veces hay escenarios en los que tienes cámaras de videovigilancia, pero las cámaras no están quietas, entonces giran para un lado, gira para el otro. Entonces, es lo que te digo, tú te ocultas, esperas a que la cámara gire para un lado para moverte y pasar para el otro lado para que no te vea. Es que está súper conseguido, o sea, está muy bien conseguido. Los combates son rápidos y sencillos, es decir, tiras el número de dados que tengas que tirar y se compara con la defensa de a quien le estés pegando, da igual que sea un héroe que no. Además, en las casillas te indica la dirección en la que se pueden mover los guardias. No se mueven de una forma constante, sino que pueden caer en casillas que les dice que tienen que girar y te cambia tu estrategia, se va a tomar viento. Sí, pero tú lo puedes predecir, dices, bueno, si se mueve por aquí va a tener que girar para allá, entonces luego puedo pasar. Puede que sí, puede que no. Está porque depende de la carta, se puede mover para la derecha, para la izquierda. Bueno, sí, también puede ser. Claro, sí. Pero es decir, al final tienes dos opciones. Bueno, si va para acá o para allá, ¿no? Claro. Pero rezas a veces para que no doble. Pero es que eso está guay, porque dices, al final tienes solo dos opciones, pero es lo típico. Tú estás ahí agazapado y estás mirando y dices, vale, pues el guardia va a ir ahora a la izquierda o a la derecha. Entonces, ¿qué hago? Me espero a que vaya para donde va y luego... la parte de sigilo e infiltración es que está creo que está súper conseguida y es súper divertida el jugar así. Pero a lo mejor no pegas un tiro en casi toda la partida porque vas a rasapar por todos los lados. Sí, no quieres montar ruido. Estamos infiltrándonos, espiando y no queremos montar ruido. De hecho, mejor pasar desapercibido todo lo que pasa. Sí, hay otros escenarios que no. De hecho, la partida que tenéis en este canal pues era la que nos tocaba por el orden que llevamos de la campaña. Y no tiene sigilo porque es que empiezas ya con los tíos aquí a cara perro. Entonces dices, bueno, pues aquí sigilo en esta no va a haber, ¿vale? Pero pues hacemos hincapié porque la partida que hemos grabado para el canal pues ha dado la casualidad de que no era así, ¿vale? Pero que sepáis que sí, que el sigilo está muy bien metido y vas a tener misiones en las que vas a estar mucho rato escondiéndote, pasando tal, esquivando a los guardias para que no te vean y demás. Muy bien. Muy chulo, la verdad, muy chulo. Sin reinventar prácticamente nada, con una línea de visión original, por así decirlo y tal, y consiguen un efecto bastante bueno. Sí. Así que nada, no te pierdas este vídeo de aquí y suscríbete.